Filipenses capítulo 1, 27 al 30. Bueno, hemos estado en estos últimos domingos estudiando esta carta de una manera sistemática. Vamos a ir versículo por versículo y esta mañana nos corresponde esta porción. Estoy muy contento esta mañana de poder estar aquí delante de mis hermanos para abrir la palabra y para compartir estas preciosas verdades que el Señor tiene para nosotros hoy. Dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Padre, te damos gracias por esta preciosa palabra. Esta palabra, Señor, que es viva y eficaz, esta palabra que es más cortante que espada de dos filos, y esta palabra, Señor, que alimenta nuestra alma, Señor. Sácianos esta mañana. Tú conoces nuestra necesidad, conoces la necesidad de esta tu iglesia aquí en Cajicá, Señor, y rogamos, Señor, para que esta palabra produzca en nosotros un mayor gozo, Señor, un gozo en la unidad, un gozo, Señor, en la proclamación de tu evangelio, un gozo, Señor, en vivir de una manera digna para ti, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén. Haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto, en los versículos 1 y 2, pues Pablo se dirige a los santos que están en Filipos, una iglesia que Pablo y Timoteo, por la gracia del Señor, había permitido que se abriera 10 años atrás. Habían pasado 10 años después de que la obra se había establecido allí, y ahora Pablo está escribiendo a esos santos, a esos hermanos, a esos amados en la fe. Primero que todo, del versículo 3 al 11, vimos el gozo en el pueblo de Dios, cómo Pablo se podía gozar de esos hermanos. ¿Y en qué se gozaba? Dice en el verso 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Él daba gracias a Dios de que la semilla del Evangelio había sido predicado. Lidia, que fue la primera mujer que aceptó al Señor Jesucristo allí en esta ciudad en Filipo, aceptó a Cristo. El carcelero donde estuvo preso Pablo con Silas también creyó a Cristo. Él se acordaba de estos primeros creyentes y después como muchos otros se añadieron, y ahora estaba feliz y gozoso sabiendo que sus hermanos todavía permanecían en la fe. Así como nosotros, algunos de nosotros llevamos, varios años en el Evangelio, otros empezando en los caminos del Señor, pero es una bendición el que podamos nosotros aún perseverar y permanecer en las cosas del Señor. Y entonces le recuerda también Pablo en el verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Y eso es un alivio, eso es un descanso para nosotros, porque nosotros no guardamos nuestra salvación está guardada en Cristo. La herencia que tenemos no se puede perder, está guardada en Cristo. Y entonces tenemos la confianza y la seguridad que aquel que ha empezado esa buena obra la perfeccionará, la terminará. Y un día le veremos a Él cara a cara. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro anhelo. Un día estar delante de su presencia, ya sin nada que ver con el pecado, ya con un cuerpo totalmente glorificado, estaremos delante de Él. Entonces Pablo estaba gozoso por estos hermanos que aún permanecían en la fe. El domingo pasado veíamos del versículo 12 al 26 el gozo de vivir para Cristo, y Santiago nos enseñaba acerca de cómo Pablo está escribiendo desde una cárcel, está preso. Y uno diría, ¿cómo uno puede expresar tanto gozo, tanta alegría estando preso? Y en el verso 12 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo había sido un hombre sufrido, un hombre que había sido azotado, encarcelado, un hombre que había sido perseguido, injuriado muchas veces.
pero él está allí dando gracias al Señor, porque aún estando preso es la oportunidad para poder tener tiempo y sentarse y escribir a los hermanos y alentar a los hermanos. Era la oportunidad para que los soldados romanos que se sentaban a él para custodiarlo día tras noche, día tras día y noche tras noche, él les compartía el evangelio uno por uno, y tanto así que el evangelio llegó a la casa de César, al pretorio. Increíble las maneras como Dios actúa, las maneras que Dios usa. Algo que pudiera ser, a nuestro parecer, algo que no tenía sentido, Dios estaba obrando de una manera tan maravillosa, tan eficaz, y dice que había redundado más bien para el progreso del evangelio. Y llegábamos al punto de que para mí el vivir es Cristo, decía Pablo. No me importa cuál sea la circunstancia, no importa cuánto sufrimiento, cuánto dolor, porque él veía todo desde la perspectiva de Dios. Si Dios lo ha permitido, Dios tiene un plan, Dios es perfecto. Y siempre tenemos que recordar, mientras que estudiamos este pasaje, esta carta de Filipenses, Romanos 8, 28 y 29, cuando dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, todo, absolutamente todo, aún lo que nos hace llorar, aún lo que nos hace gemir, todo ayuda para bien. No debemos perder esa perspectiva. Y en esta mañana, entonces llegamos al verso 27. Y el punto aquí es cómo podemos tener gozo en estar firmes y unidos por el Evangelio. Gozo para estar firmes y unidos por el Evangelio. Y antes de que pase a explicar este pasaje que es corto, quisiera que pasáramos todos aquí al frente, porque quisiera que todos experimentáramos qué había en la mente de Pablo cuando él escribió esto. Entonces voy a pedir que todos vengamos un momentito aquí al frente. Nos vamos a parar aquí al frente. Y vamos a imaginarnos que nosotros estamos en un coliseo romano, ¿sí? El coliseo era un sitio, acá, aquí al frente todos, yo estoy aquí al frente, ahí, todos ahí al frente, mirándome. Imaginémonos que estamos en un coliseo, entonces alrededor, un estadio, muchas personas, ¿cierto? Y en el coliseo romano, pues traían a los, ¿cómo se llamará? Personas que luchaban, que habían gladiadores, que peleaban, que se enfrentaban a la muerte, y la gente disfrutaba eso, ¿sí? Disfrutaba eso, la sangre, disfrutaba, bueno, todo el espectáculo que podía haber en ese momento. Ahora, imaginémonos que estamos en ese coliseo, hay muchas personas a nuestro alrededor, y nosotros somos un grupo de hombres y mujeres que nos han puesto allí para espectáculo de los asistentes, ¿cierto? Y de pronto entonces imaginémonos que desde allá abren una puerta y salen no uno, sino 3 leones de allá y vienen directo hacia nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Cuál sería nuestra reacción? Sálvese quien pueda. ¿A perdernos? ¿Cierto? La primera reacción es esa. Poniendo ahí ¿cómo se llama? Carne de cañón, ¿cierto? Pero les pregunto, si los que están en primera fila no fuésemos nosotros allí, pero están nuestros hijos, ¿qué haríamos? ¿Ponerlos para atrás? ¿Sí? ¿Protegerlos? ¿Sí? ¿O echarlos ahí como? Bueno, ok, ahora les pregunto, si nosotros que estamos ahí en el centro y siendo espectáculo para todos esos espectadores, pensamos que somos gladiadores, que somos soldados, que nos hemos preparado para la batalla, que muchas veces hemos enfrentado en otras oportunidades batallas, dificultades y hemos salido victoriosos, ¿cuál creen que sería nuestra reacción al ver esos leones venir hacia nosotros? ¿Saldríamos corriendo? Si tuviésemos nuestras espadas y nuestros escudos ahí con nosotros, ¿qué haríamos? Protegernos. ¿Qué más? Luchar. ¿Qué más?
Bueno, hacer un plan. ¿Para qué? Para enfrentarlo. ¿Y lo haríamos cada uno por su cuenta o nos uniríamos? Nos uniríamos, ¿cierto? Nos uniríamos para enfrentar esa batalla que vamos a tener que enfrentar con estos leones. Bueno, muy bien, pasemos a nuestro lugar. Quisiera que, teniendo eso en mente, porque eso era lo que había en la mente de Pablo cuando escribe esto. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. La pregunta sería, ¿cómo o cuál es ese comportamiento? ¿Cómo debemos comportarnos nosotros como hijos de Dios? ¿Cuál debe ser ese comportamiento? Primero tenemos que recordar algo, y es que la Biblia dice también que nosotros somos, que dice ahí en Filipenses 3:20 que nuestra ciudadanía está en los cielos, dice ahí más adelantico, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nosotros no somos de este mundo, nosotros tenemos una ciudad celestial, somos peregrinos, estamos de paso por este mundo, nuestro destino final está allá en el cielo, en la eternidad, con nuestro amado Señor. También la Biblia nos recuerda que nosotros somos embajadores, dice en 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y un embajador, pues es alguien que representa a su nación. Un embajador es alguien que ha sido delegado, ha sido puesto por una autoridad para que represente de una manera sabia y digna a ese que le envió. Nosotros somos representantes del cielo, somos representantes de Dios. Nuestras vidas han de reflejar a ese gran Dios que cantábamos esta mañana, que es todopoderoso, a ese Dios que es santo, que es digno de adoración. Nuestras vidas tienen que reflejar eso. El Evangelio debe ser encarnado en nuestras vidas. ¿Y cuán difícil es eso? Porque para todos los que hemos tenido que criar niños, criar hijos, no es fácil. Hijos, hay que decir la verdad, pero de pronto llega alguien a golpearnos, diga que no estoy, ¿cierto? Y así con muchas otras cosas en nuestras vidas, y los niños son muy hábiles para decir, eso sí corresponde a lo que debe ser, ¿cierto? O eso no corresponde a lo que debe hacer. Dios dice que vivamos y nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo. Cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios de cómo vivamos como hijos de Dios en este mundo. El mundo nos observa, el mundo nos ve. El mundo sabe cuando alguien dice ser cristiano, pero no lo es en realidad. Dice que es cristiano, pero su vida no refleja eso. Y esta mañana vamos a ver 3 características que nos muestra este pasaje de lo que es comportarse dignamente. La primera es, dice ahí enseguida, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, lo primero, oiga de vosotros que estáis firmes. Esa es la primera característica de un hombre o una mujer que anda dignamente por el Evangelio. Primero, que está firme en un mismo espíritu. Lo segundo, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Y lo tercero, en nada intimidado por los que se oponen. Entonces vamos a ir al primer punto que dice, estáis firmes, que debemos estar firmes en un mismo espíritu. En esto quiero que vayamos al 1 Corintios 16, 13. Varias veces Pablo exhorta a los hermanos a estar firmes, ¿sí? 1 Corintios 16, 13 dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Lo primero que debemos hacer para vivir dignamente, dice, estar firmes en un mismo espíritu. No es fácil,
cuando decidimos o tenemos un propósito, no es fácil a veces ir tras ese mismo propósito, porque el uno piensa de una manera, el otro piensa de otra manera, y necesitamos tener unidad en un mismo espíritu. Como creyentes, ¿qué nos une? La fe, la esperanza, el amor. Esas tres cosas. Y esto tenemos que recordarlo permanentemente, porque como aquellos que han de luchar, aquellos que han de pelear, aquellos que hemos de enfrentar las dificultades de la vida, necesitamos tener unidad. Necesitamos tener unidad para luchar en ese mismo espíritu y para estar firmes en ese espíritu. Segunda de Tesalonicenses 2:13 nos da un ejemplo de esto. Más adelante dice Segunda de Tesalonicenses 2:13. Dice: dos 2:10, perdón. No, ahora se me perdió el pasaje. 2:13, 2:10. Bueno, se me ha refundido el pasaje, pero en este pasaje Pablo recuerda cómo él llegó a Tesalónica y cómo él predicó el evangelio en medio de gran oposición, ¿sí? Había una lucha tremenda para predicar el evangelio, pero él fue valiente y él lo hizo convencido de que el Señor iba delante de él, y el Señor abrió puertas porque más adelante otros creyeron en el evangelio por él, en el evangelio a través de él. Entonces, en este primer punto debemos estar firmes en dos cosas: firmes en la fe y firmes en la doctrina. Firmes en la fe tiene que ver con lo que hemos creído en cuanto al Señor Jesucristo, cuanto a lo que Él es, en cuanto a lo que Él ha dicho en su palabra, en sus promesas. Eso es lo que nos da firmeza en la fe. Y firmeza en la doctrina tiene que ver con lo que cada uno de nosotros recibimos de parte del Señor en cuanto a que nos instruimos, en cuanto a que conocemos su palabra, lo que hacemos cuando nos discipulamos. Esas verdades que van calando en nuestras vidas, nos vamos aferrando a ellas y nada ni nadie nos va a mover de esas verdades. Necesitamos como creyentes cada día permanecer creciendo en la gracia, en el conocimiento del Señor Jesucristo, afirmados en su palabra, que cuando venga el enemigo nosotros podamos responder como Jesús: escrito está. Lo que tú me estás diciendo no es verdad, no es cierto, es una mentira. Dios es verdad, su palabra es verdad, su palabra me ha dado esta promesa, y podemos enfrentar al enemigo con esa fe y con esa doctrina estando firmes. Una persona, justamente nuestras mayores dificultades es porque no estamos firmes. Frente a la dificultad, frente al problema, huimos. Frente a la dificultad, dudamos. Frente a los problemas, nos decaemos, nos derrumbamos. Pero si estamos firmes en la fe, si estamos firmes en la palabra, vamos a estar sólidos. El Señor Jesucristo es nuestra roca. Nada ni nadie nos puede mover de Él. Que cada vez estemos convencidos, más convencidos, de que Él es esta roca, de que Él es nuestra victoria, de que con Él nada ni nadie nos puede hacer frente. Amén. Bueno, eso en cuanto a estar firmes en un mismo espíritu. Luego dice en el pasaje nuestro que estamos leyendo, lo que continúa, dice: combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y por eso traje a colación esta idea del Coliseo romano, y que nosotros estamos allí como guerreros, como gladiadores, dice, luchando unánimes por la fe del evangelio. Y ese luchar o ese combatir tiene que ver con hacerlo hombro a hombro, lado a lado. No se puede luchar, hay batallas que no se pueden luchar solos. Necesitamos estar unidos.
Y como iglesia hay batallas y hay luchas que enfrentamos en este mundo, que debemos estar unidos los unos a los otros, que debemos buscar ese apoyo, esa unidad. No sé, piensa ahora mucho en nuestros hijos y los que están criando los niños, el esfuerzo que hacen para educarles. Y justamente eso hace que a veces no es fácil y entonces se necesita unirse con otros papás, con otras personas, para apoyarse, para animarse, para fortalecerse. Esa es la ventaja de la unidad, que cuando uno está débil, entonces el otro viene y suple, y anima, y consuela, y fortalece. Dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Juntos, la unidad trae fortaleza. No podemos vivir solos, no se puede vivir la vida cristiana solos, necesitamos de los demás, necesitamos de los dones, necesitamos de lo que Dios ha dado a los demás hermanos para fortalecernos, para animarnos. Algunos pasajes que nos recuerdan esto de la unidad, Romanos 12:5 nos habla de que somos un cuerpo. 1 Corintios 1:10 dice que debemos tener una misma mente. Y Efesios 4:13 nos dice que debemos estar unidos por la fe y por el conocimiento de Cristo Jesús. Esas cosas nos unen. Somos un cuerpo, debemos tener una misma mente y estamos unidos en la fe por el conocimiento del Señor Jesucristo. Cuando nos parábamos aquí al frente y veíamos ese riesgo, ese peligro que está delante de nosotros, cómo el pensar que somos uno cambia las cosas, ¿sí? Somos uno, nos necesitamos. Es verdad que hay momentos en la vida que son difíciles. La enfermedad, a veces la falta de dinero, las relaciones con las personas, con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestro esposo, nuestra esposa. Son situaciones difíciles. Pero no estamos solos, hermanos. Y esas batallas hay que librarlas, esas batallas hay que enfrentarlas. Y no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, se necesita enfrentarlo en la fe, se necesita enfrentarlo con fe, con valentía, se necesita enfrentarlo con la palabra de Dios, que nos fortalece, que nos anima, que nos ayuda a saber que no estamos solos y que Cristo ya ha ganado esas victorias por nosotros. La unidad es algo que hay que trabajar, es algo que hay que cuidar y es algo que hay que cultivar. Y por eso Pablo en esta carta, él varias veces nos va a hablar acerca de la unidad, porque él está escuchando que hay división en la iglesia, que hay dos hermanas que están peleando. Y él dice, no quiero que haya peleas, discordias, porque cuando hay discordias hay divisiones, y cuando hay divisiones nos debilitamos como cuerpo. Todo lo contrario, necesitamos estar unidos, necesitamos aprender a trabajar juntos, necesitamos a veces también aprender a pedir ayuda en las dificultades, en las pruebas, en las batallas. Lo tercero, hablando de andar dignamente, lo primero, estar firmes. Lo segundo, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, es en nada intimidados por los que se oponen. Esta palabra intimidados o es un sinónimo, es estar amedrantados. Y ese amedrantado es un caballo que está en el campo de batalla, pero su comportamiento es errático. Es un caballo que está en plena batalla, pero está temeroso. No sabe qué hacer, no sabe para dónde ir. Y a veces nos pasa eso en medio de las pruebas. Podemos amedrentarnos, podemos confundirnos, podemos no saber para dónde ir. Pero dice Pablo, en nada intimidados por los que se oponen. Satanás es un enemigo vencido y no debemos amedrentarnos por lo que Satanás a veces presenta delante de nosotros. 1 Pedro 5, 8 y 9 nos recuerda esta verdad.
Primera de Pedro 5, 8 y 9. Ahí casi al final de nuestras Biblias. Un pasaje muy conocido por todos nosotros. Dice, sed sobrios y velad. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor, buscando a quien devorar. Aquí, como veíamos esta mañana en ese Coliseo romano, salen 2, 3 leones al mismo tiempo, nos sentimos en peligro, y dice, ¿cómo dice que debemos enfrentar a Satanás, que anda como león rugiente, que quiere devorarnos? Dice, al cual resistid firmes en la fe. ¿Y qué hace alguien un guerrero, un valiente, un gladiador? Se para firme, no huye, no corre, está quieto, confiado en su Dios, al cual resistid firmes en la fe. Yo alguna vez leía una historia de unos muchachos de una tribu en el África, y ellos se enfrentaban a los leones de esa manera. Cuando veían un león, no salían a correr, se quedaban quietos, permanecían quietos, y al estar quietos, el león se descontrolaba, porque bueno, si es que los leones piensan, ¿no? Él esperaría que su víctima saliera a correr y él inmediatamente sale a atraparlo. Pero el hecho de que el muchacho se quedara quieto descontrolaba al león. Y él no atacaba, lo descontrolaba. Estar firmes en la fe. Y así es Satanás, quiere devorarnos. Pero recordemos cómo el Señor Jesús enfrentó la tentación. Escrito está. 3 veces, escrito está. Piensen en esta mañana en situaciones que se sientan ustedes luchando y en los pensamientos que hay en sus mentes frente a esas situaciones que están enfrentando. Y van a descubrir seguramente que muchos de sus pensamientos no son verdad. Satanás, porque el mayor campo de batalla que realmente tenemos es aquí en nuestra mente. Y cuando miramos nuestros pensamientos o analizamos los pensamientos a la luz de la palabra, vamos a decir, Satanás, tú eres mentiroso, porque la palabra de Dios dice esto. Y si nos paramos firmes en lo que Dios ha dicho, dice que no debemos estar amedrentados, nunca. Nuestro enemigo no es el esposo, nuestro enemigo no es la esposa, nuestro enemigo no son los hijos, nuestro enemigo es Satanás. En esta batalla estamos enfrentando una batalla espiritual. Y hemos de verlo de esta manera. Dios nos ha llamado a vivir de una manera digna como corresponde al Evangelio. Y tenemos una batalla espiritual. Nuestras armas no son carnales, dice la palabra. Nuestras armas son espirituales, pero poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestras armas son la palabra. Nuestras armas son, ¿recuerdan? La oración, el escudo de la fe, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada de la fe, la coraza, el calzado, ¿cierto? Recordemos cuál es las armas, Efesios 6, las armas que el Señor nos ha dado para pelear esta batalla: la fe, la oración, la palabra, la verdad del Señor permanentemente en nuestras vidas. Eso es lo que nos defiende del enemigo, permanentemente. Segunda de Timoteo 1:7 dice, me encanta, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
de poder, de amor y de dominio propio. Muy bien, volvamos a nuestro pasaje. Entonces dice Pablo: oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Si era verdad que había personas que se oponían al Evangelio, si era verdad que habían hombres que hablaban en contra de lo que Pablo predicaba, si era verdad que Pablo enfrentaba oposición y por eso estaba en la cárcel, pero dice allí que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Para aquel que se opone, para aquel que se revela al Evangelio, ¿cuál es su destino final? La destrucción. Nadie puede vencer al Señor Jesucristo, nadie puede vencer al Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación, nadie puede salvar. El único que salva es nuestro Dios. La victoria está asegurada. La tumba se abrió, la piedra fue quitada, Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. Todo aquel que en Él cree ahora tiene vida eterna. No va a morir, no va a ser condenado eternamente, sino que tendrá la esperanza de la vida eterna. Un día nos sentaremos, un día reinaremos con Él, un día estaremos con Él para siempre. En nada intimidados, mis hermanos. La victoria es nuestra. Y en estas batallas, en estas luchas, en estas pruebas, el Señor va delante de nosotros. Y Pablo podía gozarse en eso. Dice para terminar, en el verso 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y a veces no nos gusta mucho esta parte del padecer, porque queremos estar bien, porque queremos estar tranquilos. ¿A quién le gusta sufrir? Nadie. Pero cuando esos sufrimientos vienen a causa de Cristo, cuando esos sufrimientos que nos pasan en nuestras vidas los traemos a la perspectiva de Dios y preguntamos: Señor, no por qué me está pasando esto, sino para qué me estás permitiendo esta situación, y lo vemos desde la perspectiva de Dios, nuestra manera de vivir va a ser diferente, nuestra manera de pensar va a ser diferente, porque vamos a decir: Señor, no lo entiendo, tal vez no me des la respuesta, pero sé que esto va a ser para mi bien, sé que esto va a formar mi carácter, sé que esto va a traer a mi vida bendición, y yo te doy gracias, Señor, por esta situación. A veces no es fácil dar gracias cuando sufrimos, cuando lloramos, cuando pasamos por dificultad. No es fácil. Antes todo lo contrario, es rebelarnos contra Dios, es luchar contra Dios, es decir: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero en medio de los sufrimientos, cuando los vemos desde la perspectiva de Dios, decimos: Señor, no importa. Si tú has permitido esto, esto tiene que ver con tu reino, esto tiene que ver con el Evangelio, esto tiene que ver con tus cosas. Mi vida, como veíamos el domingo pasado, yo no vivo para mí. Ahora toda mi vida debe ser para ti, Señor. Y si tú permites esto en mi vida, que sea para tu gloria, como decía Pablo, que esto abunde o redunde más bien para el progreso del Evangelio. Si esta situación que yo estoy viviendo no la entiendo, pero si mis hijos pueden ver a Cristo en mí, en medio de esta situación, yo te doy gracias, Señor, por eso. No entiendo a veces por qué esta lucha que tengo con mi esposa o en mi matrimonio o con mi esposo, no lo entiendo, Señor, porque hemos llegado a este punto. Pero si esto ha de ser para que este hombre, esta mujer cambie y yo sea el instrumento que tú uses para transformar la vida de esta persona, aquí estoy, Señor. Transfórmame, moldéame, cámbiame. Úsalo, Señor, para tu gloria. Si esta enfermedad que tengo, Señor, ¿por qué no me la quitas? Como decía Pablo muchas veces. Esa enfermedad que tenía en los ojos, decía que 3 veces se había orado al Señor y el Señor no le quitaba esa dolencia en sus ojos.
Y el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces dice Pablo, entonces más yo me gloriaré en mi debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y muchas veces el Señor tiene que llevarnos a esos momentos de debilidad, a esos momentos de sentirnos nada, de que nuestras armas, nuestros pensamientos, lo que tenemos no es suficiente y tenemos que rendirnos y decir, Señor, aquí está mi vida, hazla de nuevo, transfórmala, cámbiala, úsala para tu gloria y para tu honra. Hace un mes más o menos me operaron. Los primeros días fueron muy difíciles, sobre todo el no poderme valer un poco por mí mismo. Mi esposa tenía que bañarme, yo decía, esto me hacía recordar cuando era niño, mi mamá bañándome en el baño. Yo decía, qué increíble volver a esos pensamientos. Pero de nuevo fue especial, en el sentido de que poco a poco que fui cobrando mis fuerzas, porque ni siquiera podía leer, no podía concentrarme, mis ojos no podían, veía hacia lo lejos de mi casa y me costaba enfocarme en las cosas. Y poco a poco pues con mi esposa leíamos algo de la palabra cada día, algún pensamiento, alguien me enviaba un versículo y eso me daba fuerza. Y poco a poco fui cobrando ánimo, fui cobrando fuerza. Y después de esta experiencia, algo que me ha calado mucho tiene que ver con esos versículos, el 20 y el 21, cuando dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Si hoy estoy aquí parado, hermanos, yo digo, Señor, gracias porque tú quieres que todavía siga siendo aquí un instrumento para ti. Tú quieres usar mi vida para todavía proclamar el Evangelio, para enseñar la palabra, y yo te doy gracias por eso, Señor. Y ahora que todos los días cuando voy al baño y veo mi herida, esa herida de guerra, digo, Señor, eso me hace recordar lo débil que soy. Eso me hace recordar cuánto necesito fortalecerme en Él. Y yo me digo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué mejor que partir y estar con el Señor? ¿Cierto? Es lo mejor que nos puede pasar. Pero si el Señor todavía nos tiene aquí en este mundo, es porque tiene un propósito. Es porque quiere usarnos como guerreros, como instrumentos suyos para su gloria. Dice, entonces, ¿cómo debemos comportarnos dignamente? Entonces debemos estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por Satanás. Nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8. Nada, absolutamente nada, ni principados, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios. Estamos seguros, confiados en sus manos. Dice que en la persecución Dios nos llama a la unidad. Y cuando hay mayor aflicción en nuestras vidas también hay mayor gracia. Y eso lo hemos podido experimentar en los momentos difíciles. Cuando hay más dificultad, cuando hay más lágrimas, cuando hay más dolor, ¿de dónde viene nuestro socorro si no es del Señor? ¿De dónde viene nuestro aliento si no es de Él? ¿De dónde viene nuestro ánimo si no es de Él? Más gracia, más gracia, más gracia. Y benditos sean esos momentos difíciles, benditos sean esos momentos de luchas, benditos sean esos momentos de batallas, porque hay más gracia, porque hay disposición para nosotros de esa gracia que está en Cristo Jesús todo el tiempo, todo el tiempo. Para terminar, les dejo algunas preguntas para que las meditemos y seguramente ahora el miércoles podamos conversar sobre ellas. ¿Por qué cosas estás luchando actualmente? Piensa, ¿cuáles son esas batallas que estás librando?
Puede ser una enfermedad, puede ser la educación de tus hijos, puede ser tu relación de pareja. ¿Por qué cosas estás luchando? ¿Identificas quién es tu enemigo en esa batalla, en esa lucha? Porque no es el enemigo no es tu esposo, el enemigo no es tu esposa, el enemigo no son tus hijos, el enemigo es Satanás. Estamos en una batalla espiritual. ¿Qué relación tiene ahora esta batalla con el Evangelio? Porque eso tiene una relación. Y hasta que no encontremos la relación, hasta que no digamos, Señor, no lo entiendo, pero esto si es para tu gloria, si esto es para la salvación de alguien, si esto es para que yo sea cambiado y perfeccionado a tu imagen, eso es el propósito de la prueba y del dolor. Si para mí el vivir es Cristo, ¿cómo debo reenfocarme para hallar gozo en esa prueba, en esa batalla, en esa lucha? ¿Cómo puedo unirme a otros para luchar juntos? De nuevo, estas batallas no se libran solos. Como iglesia necesitamos estar unidos. Nos necesitamos los unos a los otros. Qué bueno cuando sucede algo y alguien lo publica, necesito oración, y entonces todos estamos orando. Y todos estamos allí presentando delante del Señor la necesidad. Y qué bueno experimentar esa unidad. ¿Cómo puedo estar firme en la doctrina? Porque de nuevo, cuando flaqueamos, cuando no estamos firmes, es porque estamos descuidados con la palabra. Necesitamos estar creciendo en la palabra a través del discipulado. Vivimos en un mundo opuesto al Señor y cada vez más como iglesia, la iglesia es atacada por este mundo. ¿Por qué? Porque el mundo se opone a la verdad, porque este mundo se opone a los valores bíblicos, porque este mundo se opone a Dios y su palabra, porque este mundo menosprecia el Evangelio y a sus embajadores. Y vez tras vez, año tras año, esa oposición va a ser más real, esa oposición va a ser más fuerte. Y ahí vendrá el sufrimiento, porque dice que se nos ha concedido no solamente que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. Pero si aún llegásemos a padecer por Él, será un motivo de gozo, de alegría. Dice que el sufrimiento por causa de Cristo vendrá, las persecuciones aumentarán, el llamado es a permanecer unidos, porque la victoria es nuestra y está asegurada en Cristo. Para el enemigo es un indicio de perdición. Nadie puede. Satanás no puede, sus huestes no pueden contra la verdad, contra la luz. Las tinieblas no pueden prevalecer frente a la luz. El mal ha sido destruido, pero para nosotros es indicio de salvación. Para nosotros que estamos peleando esta batalla, es indicio de que la lucha es verdad, la lucha es real, pero la victoria también está asegurada en Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, que esta palabra cobre vida delante de nosotros en medio de las luchas que tenemos en esta vida, pero recordemos que hemos de permanecer firmes, que hemos de estar combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y que en nada estemos intimidados, que nos unamos unos a otros, que nos busquemos unos a otros. Ojalá que la reunión de oración fuese un tiempo donde cada vez más nos unamos y estemos unidos, presentando al Señor las peticiones y luchando estas batallas que tenemos y luchamos permanentemente. Oremos. Padre, te doy gracias esta mañana por tu palabra preciosa. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque esta palabra nos reconforta, bendito Señor. Nos enseña cómo vivir de una manera digna de aquellos que decimos ser tus hijos y de aquellos que decimos vivir para ti, Señor. Que permanezcamos firmes, Señor. Que tengamos una misma mente, un mismo corazón, Señor. Y que en nada estemos intimidados, Señor, sino que estemos combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Estamos luchando unánimes, Señor, para que nuestros hijos te amen, te conozcan,
para que esta futura generación, Señor, sea una generación que te tema, una generación, Señor, que se levante y proclame, Señor, tu verdad, y que entre tanto estemos en este mundo como padres, Señor, podamos encarnar el Evangelio, Señor. Nuestras vidas puedan ser reales del amor de Cristo, un ejemplo real del amor de Cristo a este mundo, Señor. Podamos acercarnos a este mundo, Señor, y llevar y proclamar las buenas noticias de salvación, Señor, porque el mundo ha de creer, Señor, por medio de nosotros y por el amor que tengamos los unos hacia los otros, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a permanecer unidos como iglesia, Señor. No permitas que las divisiones, las murmuraciones nos dividan, nos separen, Señor, sino que siempre estemos buscando esta unidad, bendito Señor. Te damos muchas gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.